Sí, sí, sí. Si queréis poner ya la primera diapositiva. Estamos en medio de la serie que hemos titulado En Cristo, sobre el libro de los Efesios, y os invito a buscar en las Biblias, en el capítulo 4, versículo 17, y he titulado el mensaje de esta mañana un sermón radical, pero mientras buscáis este texto en vuestras Biblias, quiero recordar un evento que sucedió hace ya mucho tiempo, hace ya 30 años, y sobre todo lo recordarás bien si tienes más de 30 años y eres aficionado o socio del Fútbol Club Barcelona. Entonces solo hay que pronunciar un nombre para que se desate toda la indignación y la rabia en los aficionados culé. Y el nombre es Luis Figo. ¿Vale? Luis Figo, para los que tenéis menos de esa edad, era la gran estrella del Fútbol Club Barcelona y fue traspasado al Real Madrid. Claro, eso creó un revuelo muy grande, hubo como todo un culebrón, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Los aficionados culés estaban en depresión profunda, en una rabia terrible, incluso muchos no acababan de creérselo, pero hubo un momento de inflexión, es cuando por primera vez nos hizo daño a los ojos ver a Luis Figo con la camiseta blanca del Real Madrid. Bien, ¿por qué digo esto? Porque en ese momento todo el mundo identificó que Luis Figo había cambiado de equipo. Era evidente que no iba a jugar en el Bernabéu con su antigua camiseta. Y digo esto porque la idea principal del texto que ahora vamos a leer es que un cambio de vida lleva a un cambio de vestimenta. Y veréis que Pablo va a usar un lenguaje muy metafórico, nos va a hablar de sacarnos una vestidura y ponernos una nueva vestidura. Así que si me queréis acompañar, leemos en Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el 30, y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bien, he titulado Un cambio radical porque lo que nos está diciendo este texto es que existe una diferencia abismal entre un creyente y un no creyente, y existe una diferencia abismal entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. No se trata solo de que ahora hacemos algunas cosas diferentes el domingo por la mañana, sino de que toda nuestra vida ha cambiado. Dice en 2 Corintios capítulo 5, voy para atrás, ahí va. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, volvemos a ver, esa expresión en Cristo sale tantas veces en la Biblia y es la que hemos puesto como lema de la serie. Quiere decir que si estás unido a Cristo, si eres un hijo de Dios, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No dice algunas, sino que dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y ese es el cambio de vestidura que ha habido en nuestra vida. Quiero estructurar el texto de esta mañana en 3 puntos. Vamos a ver primero cómo era nuestra antigua naturaleza, luego vamos a ver cómo es nuestra nueva naturaleza y luego vamos a ver de manera clara cómo eso se tiene que ver de manera visible hacia afuera.
En primer lugar, ¿cuál era nuestra antigua vestidura, la cual dice que tenemos que dejar atrás? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, ya no podemos andar de esa manera. Ahora, por si piensas que estos son unos consejillos que da Pablo, porque así te irán bien en la vida, fíjate que no dice te aconsejo, dice digo y requiero. Y el verbo que usa en el original griego está hablando de un mandato, de un mandamiento, pero es que creo que todos entendemos muy bien lo que es requerir. Si tú vas al buzón de tu casa y hay un sobre del ayuntamiento o hay un requerimiento de Hacienda, nos tiemblan las piernas, porque sabemos que eso es de obligado cumplimiento. Pero por si no fuera suficiente autoridad, dice, requiero en el Señor. Es decir, Dios mismo, el Señor mismo está requiriendo y nos está diciendo, deja ya de vivir como vive el resto del mundo. Y es que en ocasiones parece que hay veces que pensamos que hay como dos versiones del cristianismo, ¿vale? Hay una versión básica, la que va con anuncios, y otra versión premium. Y vemos que hay creyentes que están dispuestos a pagar la versión premium y vemos creyentes que sus vidas son transformadas, que lo dan todo por el Señor, y otros están en la suscripción básica diciendo no hace falta tanto, con algunos pequeños retoques en mi vida es más que suficiente. El problema es que no hay dos versiones del cristianismo, solo hay una, y es de pago, es de pago. Y significa negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Requiere dejar de vivir como vive el resto del mundo. Bien, ¿cómo vive el resto del mundo? ¿Cómo vivíamos antes nosotros? Dice que vivíamos, el mundo vive en la vanidad de su mente. Y es que todo empieza siempre con la mente. Y a veces decimos, bueno, es que nosotros tenemos propósito en la vida, el mundo no tiene propósito. No, sí que tiene propósito el mundo. Todo el mundo tiene un propósito. Si tú no tienes un propósito, ni te levantas de la cama por las mañanas. El problema es que el propósito del mundo está equivocado. Tiene propósitos efímeros, tiene propósitos pasajeros, tiene propósitos que no son ni eternos ni espirituales. Y Pablo lo resume como propósitos ajenos a la vida de Dios. Una vida que tan solo está centrada en lo material. Entonces, si nosotros tenemos que abandonar eso, tenemos que preguntarnos cuáles son los propósitos que mueven nuestra vida. Y no estoy diciendo lo que la teología nos dice, lo que nos sabemos de memoria, el catecismo, el ser humano, el propósito es glorificar a Dios, ¿verdad? Eso nos lo sabemos de memoria. Bien, no, estoy diciendo cuál es la realidad. ¿Cuáles son aquellas cosas por las que tú luchas? ¿Cuáles son las cosas en las que estás invirtiendo tu vida? ¿Cuáles son las cosas que de verdad te están apasionando y están desgastando tu vida? ¿Cuáles son? ¿Son materiales o son espirituales? ¿Son propósitos centrados en Dios o son propósitos ajenos a la vida de Dios? Dice también que tenía el entendimiento entenebrecido, es decir, estaban ceguera espiritual, y eso no significa, nadie duda de las capacidades intelectuales del ser humano, ni de los logros, por favor, hemos sido capaces de volver a la luna, pero aún, fíjate que aún las mentes más privilegiadas no son capaces de entender lo más sencillo del Evangelio. Dicen en Corintios que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, y eso lo ves muchas veces. Yo hace un tiempo estaba hablando del Evangelio, tengo un conocido con el que hablo mucho del Evangelio, y es una persona muy inteligente, es un catedrático de historia en la universidad, es articulista en La Vanguardia y en otros periódicos, y le hablas del Evangelio y te mira con condescendencia, como con educación, pero no está entendiendo algo que es tan sencillo de entender que aún los niños pueden entender el mensaje del Evangelio y no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque es como tú explícale a un ciego de nacimiento cómo es una nube o cómo es un árbol, no pueden entenderlo. Y nosotros estábamos antes así. Pero gloria a Dios que nos ha abierto la vista, entonces como ya hemos percibido las cosas espirituales, por eso no andamos en la vanidad de mente. Y la he liado. He vuelto. Aquí estoy. En tercer lugar, dice que tienen el corazón endurecido.
y es que el corazón se vuelve insensible a la vida de Dios, y un corazón que se vuelve insensible a la vida de Dios, finalmente se vuelve también insensible al pecado. Y dice que no debemos andar en la dureza de corazón. Pero un momento, nosotros sabemos, en Ezequiel dice que nosotros teníamos un corazón duro, de piedra, pero Dios lo ha convertido en un corazón ¿de qué? De carne, un corazón blando. Y sin embargo nos dice que no andemos en la dureza de corazón. ¿Por qué? Porque si el pecado se instala en tu vida y en mi vida, eso va a crear dureza de corazón. Por eso yo creo que una de las oraciones de todo creyente es: Señor, hazme sensible al pecado, que me cause el mismo dolor que te causa a ti. Hay un puritano, John Owen, que oraba de la siguiente manera. Decía: Señor, concédeme no perder de vista nunca el horror de mi pecado. Permíteme que nunca mi corazón se endurezca. Porque yo creo que la dureza de corazón es uno de los pecados, uno de los castigos más terribles de Dios. Léete Romanos capítulo 1 y verás cómo la degradación del ser humano llega a tal punto. Y dice que llega un momento en que, por no tener en cuenta a Dios, dice que Dios los entrega. ¿Sabes? Ese verbo es terrible. Es como decir, Dios los abandona, quita del ser humano todo filtro, y entonces son abandonados a una vida de dureza de corazón y de pecado. Y eso es lo que aquí define como se entregaron a toda clase de impureza. Y esta frase es dantesca, porque no dice, bueno, al tener la dureza de corazón, hacían algunas cosillas que no eran correctas o se equivocaban de vez en cuando. No, es que dice toda clase de impureza. Y parece ser que está diciendo que la sociedad ha perdido toda clase de límite moral. No sé si estáis de acuerdo con eso o no. ¿Cuáles son los límites que se marca al menos nuestra sociedad? Vive y deja vivir. El único límite, haz lo que te apetezca. Único límite, no le hagas daño a nadie. ¿Sí? Pero ¿quién nos ha dicho que ese es el estándar? Ese no es el estándar es lo que Dios dice que está bien y está mal. Pero entonces cuando tú, por la dureza de corazón, eliminas el estándar de Dios, cualquier otro límite que te pones en tu vida es negociable, es variable, es fluido, es subjetivo, y no hay más que ver lo que ha pasado con ese límite, cómo nuestra sociedad ha literalmente pulverizado ese límite. Persecuciones, esclavitud, violencia, violaciones, guerras, maldad por todas partes. No sé si algunos habéis seguido el caso de Jeffrey Epstein, ¿vale? Y te echas las manos a la cabeza y dices, ¿cómo? Es que no es una ni dos personas, ¿cómo tantísima gente? Y espera, de tanto nivel cultural, ¿cómo es posible que hayan perdido todo límite moral? Y parece que esto es un proceso que empieza con la mente, vanidad de mente, ceguera espiritual, dureza de corazón y entregados a toda clase de impureza. Pero la buena noticia del Evangelio es que de ahí nos ha sacado el Señor. Y de ahí puede sacar el Señor a cualquier persona, aunque estés en el hoyo más profundo, puede sacarte de ahí. Y yo creo que la carta a los Efesios es un llamado a vivir una vida diferente. Bien, ¿alguna vez te has hecho una foto en la cual no sales muy bien favorecido? Aquello sales con la boca torcida, los ojos cerrados y tal. Bien, tú esa foto no te la pones de perfil de WhatsApp, ¿a que no? Ni la guardas para verla. ¿Qué haces con esa foto? La borras y vuelves a hacer otra nueva. Bien, esto es lo que hace Pablo aquí con nosotros. Nos ha tomado una foto en la cual no salimos muy bien favorecidos, pero ahora ha hecho una foto nueva, y esta es nuestra nueva vestidura. Dice, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y este es el cambio radical que ha habido en nuestra vida. De ajenos a la vida de Dios, a haber aprendido a Cristo. Y me encanta esta expresión, porque no dice, al menos en mi versión, no dice, habéis aprendido cosas acerca de Cristo. También luego habla de oír de Cristo y de ser enseñados, pero no dice habéis aprendido cosas de Cristo, sino habéis aprendido a Cristo. Porque el cristianismo es mucho más que conocer doctrinas. El cristianismo es mucho más que saberse toda la teología. El cristianismo es conocer a una persona.
Y cuando hablamos y predicamos el Evangelio, no estamos presentando una serie de dogmas de fe, sino que estamos presentando a una persona. Y cuando se te ha invitado a ir a explorando el sentido de la vida, conocerás muchas cosas de Jesús, pero el objetivo es que tú conozcas a Jesús. Esto es lo que es el cristianismo. Y la buena noticia es que tú puedes conocer cosas de Jesús, pero puedes conocer a Jesús, apropiarte de Jesús, amar a Jesús, que Él te ame a ti, que Cristo esté impregnado en cada célula de tu existencia. Eso es aprender a Cristo y eso es lo que ha pasado en nuestra nueva vida. Mira, fíjate, me encanta el versículo 21 que dice, habéis sido por Él enseñados. Es muy interesante esto, porque si tú piensas, ¿en serio? ¿Esta gente podían haber sido enseñados directamente por Jesús? Esto ha ocurrido como 40 años después de que Jesús ascendiera a los cielos y está pues a 1.500 o 2.000 kilómetros de Jerusalén, con lo cual podemos garantizar casi seguro que ninguno de estos lectores había visto personalmente a Jesús y sin embargo dice habéis sido por Él enseñados. Y es que cuando ellos abrían las Escrituras o escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, es que cuando tú y yo abrimos las Escrituras, no solamente conocemos cosas de Jesús, sino que estamos sentados frente a frente con Jesús y Jesús mismo nos está enseñando porque hemos aprendido a Cristo y hemos sido por Él enseñados. Y esa es nuestra nueva naturaleza. Por eso dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. Probablemente, si tienes otra versión de la Biblia, en el original griego se puede traducir como corrompido. Y dices, ¿por qué dirá el apóstol Pablo que está corrompido? Porque una cosa corrompida es una cosa imposible de arreglar, ¿vale? Eso sería lo que se llamaría la depravación total del ser humano. No hay nada restaurable por sí solo en la vieja naturaleza. Imagínate que tú tienes un plato de pescado en la nevera y cuando lo vas a sacar se ha podrido, ¿vale? Pescado podrido, ¿eh? Que me entendéis. ¿Verdad que tú no dices, voy a ver si le quito la piel y lo arreglo un poco? ¿Qué haces con pescado podrido? Lo tiras a la basura, espera, y luego sacas la basura de casa porque huele mal. Y eso es lo que Pablo está diciendo, deshaceos del viejo hombre. Por eso nos dice también que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, tenemos que ser conscientes de lo que es nuestra vieja naturaleza. El problema es que nosotros muchas veces, esa naturaleza podrida, pensamos que todavía hay cosas que se pueden salvar. Nos negamos a arrancarlas todas. Parece que hay cosas que todavía nos interesan. Queremos negociar, hay cosas que nos gustan, hay cosas de las que no nos queremos deshacer. Y todo empieza con la mente, con que nos demos cuenta que todo eso no sirve para nada. Y por eso dice, ¿cuál es nuestra nueva naturaleza? Dice, revestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Detente un momento en el calificativo del nuevo hombre, creado según Dios. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, nos lleva al Edén, donde Dios crea al hombre, lo crea perfecto, es decir, pasamos de una naturaleza corrompida. Fíjate lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha devuelto al diseño original. O sea, la vieja naturaleza está corrompida y Dios coge y dice, reseteo, empezamos de nuevo, te llevo al diseño original y esta es nuestra nueva naturaleza. Y necesitamos que nuestra mente sea consciente de esto. Somos libres. Somos libres, ¿nos lo creemos? Cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, un día, no sé la fecha, creo que era siglo XIX o XX, no sé, en 1900 y poco, ¿verdad? Abraham Lincoln firmó el edicto. Pero ¿sabes qué pasa? Que no era como ahora, las redes sociales no funcionaban como ahora, entonces esa noticia tardó en llegar a los diferentes estados y a los diferentes lugares, que había algunos muy lejanos. ¿Qué pasaba? Que mientras tanto había un montón de esclavos que ya eran libres, pero no lo sabían. Entonces seguían viviendo como esclavos. Pero es más, es que luego muchos, incluso aún sabiéndolo, que esto sorprende mucho, no sé si porque no sabían dónde ir o por lo que sea, eligieron quedarse en las plantaciones y seguir obedeciendo a sus amos. Es decir, eran libres, pero vivían como esclavos.
Y creo que lo mismo nos pasa a los creyentes. Hemos sido liberados, entonces tenemos que vivir como libres. Cantamos una canción que decimos, el pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Pero nos lo creemos de verdad. Somos libres, hermanos. El pecado ya no nos puede atar. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ya no andéis como andabais antes, porque sois libres. Vosotros habéis aprendido a Cristo. Ahora bien, hay una pequeña, podríamos decir, contradicción, porque el apóstol Pablo nos dice que nos tenemos que vestir del nuevo hombre. Pero mira lo que dice en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, toma otra vez la expresión, siempre que veas en Cristo está hablando de ti como hijo de Dios. Dice, de Cristo estáis revestidos. ¿Vale? Entonces dices, ¿por qué nos diría Pablo que nos vestamos del nuevo hombre cuando dice que ya hemos sido revestidos? Siguiendo con el ejemplo, ¿por qué tú le dirías a Luis Figo? Yo creo que hoy me he ganado, muchos habéis desconectado cuando he puesto este ejemplo, pero es el que he encontrado y lo siento, ¿vale? Así que luego algunos me daréis la vara. Pero ¿por qué tú le dirías a Luis Figo, ponte la camiseta del Real Madrid, si ya la llevo puesta? Probablemente estamos hablando de cómo llevas ahora esa camiseta. O sea que tú no le dirías, ponte la camiseta del Real Madrid, pero sí le dirías, mira a ver ahora a quién le vas a pasar el balón. Y eso nos lleva al tercer punto, que es cuál es el cambio visible. Y vamos a ver a partir del versículo 25, 5 exhortaciones muy prácticas de cómo se tiene que ver nuestra nueva vida. Veremos 4 nada más porque la última, que son los 2 últimos versículos, los dejamos para la semana que viene, pero son instrucciones que tienen que ver con la iglesia porque están en plural y son instrucciones, es muy interesante porque cada una de ellas nos va a dar un aspecto negativo, algo que tenemos que abandonar y algo que tenemos que incorporar. Porque si tú abandonas un hábito pero no lo sustituyes por uno nuevo, ese hueco queda ahí y lo más normal es que vuelvas al hábito antiguo. Y nos va a decir el que tenemos que dejar y el que tenemos que coger. Primer exhortación, vive en la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechar la mentira. Si vivimos en la sociedad de la mentira, todo es mentira. Ves el móvil y ya dudas, todo es mentira. Hay mentira en las empresas, mentira en la política, mentira en los trabajos, mentira en los colegios, mentira en las familias, mentira en las relaciones, mentiras de los hijos a los padres, hay mentiras por todas partes y eso acaba permeando en nuestra mente y acabamos pensándonos que la mentira es un pecadillo menor y a veces le decimos mentirijilla. ¿Vale? Como si a Dios esto no le importara o que son cosas que son necesarias para sobrevivir. Pero el problema es que cuando un creyente llega al Evangelio, tenemos la mentira impregnada en nuestros huesos, desde que somos niños. ¿Quién les enseña a los niños a mentir? Mi nieto, tengo varios, pero uno era muy pequeño, ¿vale? Y empezó a rayotear toda una mesa. Toda la mesa de mi casa la rayó entera. Y entonces le digo, pero ¿quién ha hecho esto? Y me dice, ha sido Owen. Owen es otro nieto mío que vive a 7.000 kilómetros. Dices, ¿quién le ha enseñado a mentir? Pero los niños dicen, yo no he sido, se esconden. Es que la mentira está impregnada en nuestros huesos. Y la mentira a veces no tiene por qué ser explícita, puede ser implícita. Una mentira es cualquier distorsión de la realidad con el objetivo de que alguien crea aquello que no es. Pero como digo, no solo hay que desechar la mentira, hay que cambiarla por la verdad. Y la verdad son mucho más que palabras. A veces la verdad pasa también por la imagen que queremos proyectar de nosotros mismos, por abandonar la hipocresía. ¿La imagen que proyectas de ti es verdad? ¿O estás proyectando una que te eleve un poco por encima? Pasa por no ocultar nuestras debilidades. Pasa por saber pedir ayuda cuando la necesitas. Pasa por rendir cuentas de tu vida. Pasa por confesar pecados. Pasa por eso, todo eso es hablar verdad. También pasa por ser íntegros y decir lo mismo en todas partes.
A veces decimos siempre esto es por debilidad de carácter o por complejo de inferioridad. Decimos aquí una cosa y en el otro lado la otra porque queremos agradar a todo el mundo. Pero todo eso no es hablar verdad. Por otra parte, sabemos cómo avanza el reino de Satanás. La mentira es la herramienta de Satanás. Esa es su herramienta. Siempre su reino avanza mediante la mentira. Mira, en cierta ocasión, Juan capítulo 8, si lo queréis leer luego en vuestras casas, ahí están los fariseos que están diciendo mentiras, ¿vale? Pero mentiras podridas. Están lanzando blasfemias y calumnias contra Jesús. Están diciendo que Jesús no puede venir de Dios porque es un hijo ilegítimo que ha nacido de fornicación. Sí, este es el escenario. Es decir, están calumniando y diciendo mentiras no solo contra Jesús, sino también contra José y María. Y fíjate la bomba que le suelta a Jesús. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, estáis jugando en su equipo. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Siempre Satanás, mediante la mentira, ha tratado de destruir la obra de Dios. ¿Cuántas veces crea en nosotros Satanás una distorsión de la verdad? Nos hace creer cosas que no son. Nos hace creer que nadie nos ama o que no le importamos a nadie, o nos hace creer que merecemos más reconocimiento, más apoyo y no nos lo están dando, o nos hace creer que Dios no nos bendice y nos hace pensar más en lo que nos falta y lo que otro tiene. O muchas veces nos hace creer, es que es muy listo, nos hace creer, dice, no necesitas la iglesia local y entonces nos pone en un alto valor la iglesia universal. Mentiras, mentiras y mentiras. O nos hace creer que nuestro pecado no es importante o que nuestro pecado no va a traer consecuencias. O que lo que la Biblia dice que es pecado, a lo mejor no lo es. En Edén decía, ¿con que Dios os ha dicho? Mentiroso. Yo creo que por eso la mentira es tan aborrecible para Dios. No son mentirijillas, es aborrecible para Dios porque es lo que define a Satanás. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, quizás desechar la mentira también es bloquear a Satanás para que deje de mentirte. Pero fíjate que, como siempre decía, nos da un motivo por el cual hacerlo. Dice que somos miembros los unos de los otros. ¿Ves cómo vuelve a hablar de la iglesia? Y con eso lo que nos está diciendo es que la iglesia es el pueblo de la verdad. Y si la mentira afecta a la unidad del cuerpo en negativo, hablar la verdad entre nosotros fortalece la unidad del cuerpo. Cuando somos personas íntegras, que decimos lo mismo en todas partes, cuando somos honestos, cuando nuestra palabra vale, cuando la gente te mira y dice, yo sé lo que me dice es verdad, porque esta persona nunca dice mentiras. Esto es vivir en la verdad. Segundo punto, soluciona tus conflictos personales. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bien, Pablo es realista, ¿vale? Entiende que nos vamos a airar y que muchas veces nos vamos a enojar, pero la ira en sí mismo no tiene por qué ser pecado. De hecho, os voy a poner ahora un versículo, que nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios santo, y sin embargo es un Dios que se aira contra el pecado. Fíjate lo que dice Salmo 7, versículo 11. Dios es justo y Él está airado contra el impío todos los días. Ahora, necesito hacer un paréntesis aquí, aunque quizá ocupo algo más de tiempo, pero porque yo estaba leyendo este versículo esta mañana y estaba pensando, no es correcto usar este versículo solo para decir que la ira no tiene que ser pecado. No es correcto usar este versículo como si solo hablara de Dios. Es que este versículo habla de cada uno de nosotros. Porque este versículo pone de manifiesto la inmensidad de nuestro pecado. Pone de manifiesto el horror de nuestro pecado. Es que dice todos los días. Es que dice que Dios está airado todos
los días. Cada mañana, desde que nos levantamos, provocamos la ira de Dios. Pero damos gracias que en Jesucristo ha aplacado la ira de Dios, ha absorbido toda la ira de Dios, porque Él es la propiciación. ¿Sabéis lo que era el propiciatorio? Era, si no recuerdo mal, era una tapa de oro que se ponía encima del arca, y ahí el día de la expiación se sacrificaban animales, y entonces Jehová veía la sangre de los animales y entonces su ira era aplacada. Y en Jesucristo Dios ve la sangre de su precioso Hijo Jesucristo en la cruz, y entonces la ira de Dios es aplacada, porque Jesucristo aplaca la ira de Dios. Por eso dice en Primera de Juan que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y muy importante, no solo por los nuestros, dice, sino por los de todo el mundo. Así que, aunque Dios está airado todos los días con el pecador, en Jesucristo sabemos también que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo, necesito decirte que la Biblia no presenta a un Dios bonachón, barbita blanca, que te da una palmadita en la espalda y que todo le da igual, sino que presenta a un Dios en el cual tú y yo estamos provocándole a ira constantemente, pero también presenta a un Dios de amor que envió a su Hijo Jesucristo para que absorbiera todo el castigo y toda la ira que merecíamos tú y yo. ¿Se me ha ido esto o qué? Guapa, estamos aquí, ahí. Ahí va, ¿vale? Se me ha ido. Bien, cierro el paréntesis. Solo esto era para decir que la ira no tiene por qué ser pecado. Lo que sí puede ser pecado es la manera en cómo tratamos esa ira. Y aquí nos da una exhortación muy práctica y dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué está diciendo? Necesitas resolver el conflicto antes de que derive en pecado. Necesitas tomar la iniciativa. Es como si hubiera un reloj que va corriendo tic-tac, tic-tac. Esto va a ser un problema, tic-tac, como no lo soluciones pronto, se va a liar, y cualquier enojo, cualquier tristeza, cualquier conflicto que tengas, al final, si no se resuelve, acaba en rencor. Alguien dijo una vez que el rencor es como un vaso de veneno que te lo tomas tú pensando que le va a hacer efecto al otro. Y eso es el pecado es el rencor. Y los conflictos sin resolver arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Un conflicto sin resolver arrasan relaciones, destrozan matrimonios, destrozan amistades. Los conflictos sin resolver destrozan familias, destrozan iglesias. Así que la exhortación es muy clara. Cuando dice no se ponga el sol sobre tu enojo, está diciendo haz algo. Haz algo, mira a Jesús, mira el ejemplo de ser agraviado, y la semana que viene veremos el ejemplo de amor de Jesús. Pero mira a Jesús, y ha sido agraviado, y sin embargo sus misericordias siguen siendo nuevas cada mañana. Pero por si no fuera suficiente, nos da un motivo por el cual hacerlo, y dice que tus conflictos sin resolver acaban dándole lugar al diablo. Así que la idea es que tú estás en un equipo, estás haciendo avanzar una causa, estás haciendo avanzar un reino, pero tristemente no es el de Dios. Y creo que Satanás es muy listo, es un oportunista. Va a aprovechar cualquier oportunidad para meterse en medio de una relación. Cualquier detalle. Le sirve una palabra maldicha, un malentendido. Le sirve un pequeño fallo. Le sirve incluso una suposición retorcida. Le sirve una mirada, cualquier cosa, con tal de que tú y yo no resolvamos nuestros conflictos. Pero mientras no resolvemos nuestros conflictos, dice que estás ayudando al diablo. Así que probablemente llevas una camiseta nueva, pero vigila a ver a quién le estás pasando el balón. Y es que la Iglesia es el pueblo que sabe solucionar sus conflictos. El resto del mundo se puede quedar toda la vida sin solucionar el conflicto, pero aquí hay una sensación de absoluta urgencia. El reloj corre y ese conflicto sin resolver
puede acabar en pecado. Tercer punto, vamos a intentar ir más rápido. Cambia tu perspectiva del trabajo. Vamos a ir muy rápido en este punto, son 4, pero aquí evidentemente nos dice el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿vale? Evidentemente no vamos a hablar, todos sabemos que robar no está bien, pero aquí, fíjate, dice que el trabajo es bueno y a alguno le va a explotar la cabeza, porque vivimos en una sociedad, sobre todo cualquier sociedad, yo diría, de reminiscencia católico-romana, se suele ver el trabajo más como un castigo, pero el trabajo nunca fue un castigo. Adán y Eva ya trabajaban antes de caer, ¿vale? Lo que sí fue un castigo fue el cansancio. Dice, trabajarás con el sudor de tu frente, pero no, el trabajo siempre ha sido una bendición. Y tenemos que ver cuál es la perspectiva que tenemos del trabajo y quién está moldeando la perspectiva que tenemos del trabajo. Porque vivimos en una sociedad en la cual se ve el trabajo como algo a evitar, el enemigo a batir, ¿vale? No hay más que ver la cantidad, cómo aumenta el absentismo laboral, las bajas laborales. No, ¿sabéis que somos los campeones del mundo en bajas laborales? O sea, gozamos de menos salud que nadie. Y dices, no puede ser. Pero es que el mundo ha visto el trabajo como el enemigo, porque aborrece el trabajo. Y en medio de ahí estamos los cristianos, que tenemos que tener fidelidad en el trabajo, tenemos que cumplir en el trabajo, tenemos que no fallar en el trabajo. Tenemos que decir, yo no tomaré una baja laboral que no sea verdad. Primero, porque es mentir. Segundo, porque es robar. Y tercero, es porque es despreciar la bendición de Dios que es el trabajo. Pero déjame que dé también una perspectiva más sobre el trabajo, aunque no sale en el texto de hoy. Pero yo creo que la manera en cómo pensamos acerca del trabajo tiene que ver también mucho con la manera en cómo pensamos acerca de la misión. Si para ti la misión está circunscrita al domingo por la mañana en la iglesia, entonces puedes pensar lo que quieras del trabajo. Pero si para ti la misión empieza el lunes por la mañana, ¿por qué entonces tu trabajo no es tu punto de misión? ¿Dónde pueden ver mejor la nueva camiseta que luces? ¿Dónde pueden ver mejor en el equipo en el que tú estás jugando? Así que pueden ver y dicen, este tío, esta persona, este hombre, esta mujer, pero si no falla nunca, si está aquí el primero, si cumple siempre, si no pilla una baja nunca, o si es que los cristianos no se ponen enfermos o qué. Entonces tú ahí tienes una manera de dar un testimonio que te va a acercar a las personas. Así que necesitamos ver el trabajo no solo como una bendición, sino también como una oportunidad. Pero luego también nos dice el motivo por el cual hacerlo. Y dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y eso ya te explota la cabeza. Pero lo que nos está diciendo aquí, con respecto a la Iglesia, es que la Iglesia es el pueblo que sabe compartir con el que tiene necesidad. Y eso en esta Iglesia lo tenemos muy claro, pero lo tenemos que tener también muy claro de manera individual. Nos habla de cómo administramos el dinero. La gente del mundo dice, oye, yo ya me lo he ganado, es mío, hago lo que me da la gana con ello. Pero esta no es la perspectiva, la bíblica. Tú no tienes derecho a derrochar el dinero que Dios te ha dado en el trabajo que Dios te ha dado cuando ves las necesidades de otras personas sin cumplir. Así que tenemos que cambiar toda nuestra cosmovisión del trabajo. Cuarto y último punto. Usa tus palabras para edificar, no para destruir. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación y para dar gracia a los oyentes. Y es muy interesante que use palabras corrompidas cuando ha usado la vieja naturaleza corrompida. Y palabras corrompidas son cualquier palabra obscena, malsonante, que salga de nuestra boca. Yo cuando era niño, a mí mi madre me enseñó a no decir palabrotas bajo la amenaza de te lavaré la lengua con jabón. Esa era una amenaza, no sé si a alguno le han llegado a lavar la lengua con jabón, pero esa era una amenaza de madre, ¿vale? Siempre estaba ahí plasma. Entonces, bueno, pero yo creo que abarcan mucho más que palabrotas, que diríamos. Yo creo que las palabras corrompidas abarcan ofensas, abarcan insultos, abarca lenguaje abusivo, abarca bullying, jóvenes, abarca bullying, abarca palabras de desprecio, abarca calumnias y no abarca solo las que salen de nuestra boca, sino también las que salen de nuestros móviles
y de nuestras redes sociales. Y, por supuesto, abarca lo que yo creo que es uno de los peligros más grandes para la unidad de la Iglesia, y es la crítica y la murmuración. La crítica y la murmuración son palabras corrompidas, y las palabras corrompidas, ya sabes lo que pasa con ellas, que huelen mal. A lo mejor el que las está pronunciando no lo nota, pero cuando alguien critica, le huele el aliento a vieja naturaleza, porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando alguien destruye la reputación de otra persona, y no estoy diciendo si es verdad o mentira lo que dices, es que es irrelevante. A veces no, es que es verdad. O a veces la gente dice, no, es que ya se lo he dicho a la persona. ¿Y quién te ha dado permiso? Cuando alguien destruye la reputación de una persona, eso son palabras corrompidas. Cuando alguien pone en evidencia las debilidades o los fallos de otras personas, eso son palabras corrompidas. Cuando Satanás te convence para pensar que algo no está como a ti te gusta y empiezas a murmurar, eso son palabras corrompidas. Y lo peor de todo, ¿sabes cuándo es? Cuando alguien dice, y no soy solo yo, que hay muchos más que piensan, ¿qué has estado haciendo? Todo eso son palabras corrompidas. Y todo eso nos invita a que lo dejemos. Hay una frase de un matemático, Tales de Mileto, no sé si los que estáis estudiando, no sé si sabéis el teorema de Tales, ¿os suena? Pues era un teorema, creo que de trigonometría o no sé de qué. Pues Tales de Mileto tiene esta frase. Dice, lo más difícil de este mundo es conocerse a uno mismo y lo más fácil, hablar mal de los demás. Qué fácil es hablar mal de los demás, ¿verdad? Qué fácil es ver la viga en el ojo ajeno y qué difícil es conocerse a uno mismo, la paja en el ojo ajeno y la viga en el nuestro. Así que la exhortación es muy clara, niégate a escuchar la crítica. Son palabras que huelen a vieja naturaleza. Y más, cierra tu boca a la crítica. Haz tuya esta oración de David. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Ahora, guardar la puerta no significa cerrarla, sino vigila lo que sale, porque luego nos dice, ya tenemos que sacar las palabras corrompidas y ahora dice que las cambiamos por las que sean buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, necesitamos dar gracia. Igual que Dios aplica gracia para nosotros, nuestras palabras tienen que ser de gracia hacia las otras personas. ¿Cuál es la última vez que te has acercado a alguien y le has dicho, ánimo, venga, lo estás haciendo bien? O me gusta cómo eres, o me gusta esto de ti, oye, o me encanta cómo estás llevando tu familia. ¿Cuál es la última vez que le has dado palabras de ánimo? Porque todos necesitamos palabras de ánimo y de confirmación. Yo no sé si seguís, hay un sacerdote que es muy gracioso, que por redes sociales hace muchas charlas, y es muy divertido, ¿vale? Y entonces hace charlas, desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y estaba haciendo una charla para matrimonios, para hombres, hace charlas para hombres, de matrimonios, y hace charlas para hombres, y estaba hablando de cómo en el matrimonio se necesita la afirmación de la otra persona. Y entonces hace la siguiente pregunta, dice, ¿cuál es la última vez que le has dicho a tu mujer que estaba guapa? Saliendo de casa, no lo dudes, ve y dile a tu mujer que está guapa, ve y dile que te encanta su pelo, que te encanta su peinado, ve y le dices que está más guapa que nunca. Luego, si quieres, vienes aquí y te confiesas, pero dile que está guapa. Bien, eso chocaría con lo de desechar la mentira, pero la realidad es que todos necesitamos palabras de afirmación, porque la gente está harta de escuchar palabras corrompidas. La gente está ya harta de escuchar basura y nosotros ahí podemos marcar la diferencia. Así que la pregunta es, antes de hablar, ¿por qué no te preguntas, ¿va a edificar lo que voy a decir o va a destruir? ¿Va a ser un bálsamo de bendición o va a ser un dardo envenenado? ¿Tus palabras ayudan, consuelan, exhortan, alientan al desanimado? ¿Son un perfume o huelen mal? Ahora, como en cada una de las exhortaciones, siempre nos da un motivo por el cual hacerlo. Y el motivo es muy serio, porque las palabras corrompidas no solo dañan la reputación de otras personas, no solo ponen en peligro
la unidad de la Iglesia, sino que destrozan tu vida espiritual. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es que cuando tú pronuncias palabras corrompidas, yo creo que este texto, para mí, hay un bucle muy peligroso aquí en este texto, pero muy, muy peligroso. Todo empieza siempre con Satanás generando una ilusión y una mentira en ti. Entonces, cuando tú eso no lo resuelves, entonces tú, porque eres el agraviado, te crees en el derecho de hablar. Y entonces cuando tú hablas, pones en compromiso la unidad de la Iglesia. Y entonces el Espíritu Santo se entristece. Entonces, siento decirlo, pero tu vida espiritual se apaga. Tú sigues teniendo el Espíritu Santo, acaba diciendo con el cual fuisteis sellados. Tú no pierdes el Espíritu Santo, pero en lugar de experimentar el gozo de la salvación, el gozo de las bendiciones de Dios y el gozo del Espíritu, experimentas la tristeza del Espíritu. Entonces, siguiente paso en el bucle, tu gozo se convierte en amargura. Y entonces, siguiente paso en el bucle, esa amargura te hace creerte nuevas mentiras de Satanás que te hacen hablar cada vez más y creerte más, y así cada día tu amargura es más grande y probablemente tu pecado también. Y lo peor de todo es cuando llega un momento en que uno se acostumbra a la crítica y a la murmuración, porque eso significa que nuestro corazón se ha endurecido. Así que la exhortación es muy clara. Cambia las palabras corrompidas por palabras de edificación y gracia. La Iglesia es el pueblo que se edifica mutuamente con palabras de gracia. Déjame que te diga algo muy, muy práctico. Cuando seas tentado a hablar mal de alguien, en ese momento haz un chip y dice, voy a pensar en algo bueno de esa persona. Dice, es que no encuentro nada bueno. Probablemente Satanás te está engañando, porque hay muchas cosas buenas. Así que esto es lo que nos está diciendo. Cambia lo uno por lo otro. La pregunta es, ¿cómo sería una iglesia en la cual todos los miembros marcáramos esos rasgos? Y la pregunta es, ¿cómo vamos a impactar al mundo? La pregunta es, ¿ese cambio visible se está viendo en nuestra vida? ¿Hablas como un cristiano? ¿Trabajas como un cristiano? ¿Tratas los conflictos como un cristiano? ¿Edificas como un cristiano? Ahora, permítame solamente 2 minutos porque no quiero acabar sin... Quizá estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo en tu vida. Espero que no pienses, bueno, ahora voy a dejar de mentir, voy a ir al trabajo a tiempo, no llegaré tarde y tal, y entonces así yo ya voy a ser salvo. Cuidadito con eso. Eso está bien y debes hacerlo, pero eso no te va a dar la salvación. ¿Por qué? Porque necesitas una nueva vestidura. Porque, como hemos dicho antes, nuestra antigua naturaleza está corrompida. Entonces, si tú intentas mejorar por ti solo, ¿sabes lo que es eso? Eso es coger el plato de pescado podrido de la nevera y decir, le voy a poner una guarnición muy bonita y verás qué bien va a quedar. ¿Vale? O es coger la camiseta y empezar a darle brochazos blancos y decir, verás cómo así... No, no puedes hacerlo. Necesitas ir a Jesús, a que cambie tu vestidura. Solo Él puede darte una nueva vida y para eso necesitas ir a Jesús y reconocer tu pecado. Y digo tu pecado en minúscula, no el pecado de ayer o el de ayer, sino tu condición de pecador, tu condición de persona apartada de Dios. Eso es lo que necesitas reconocer. Necesitas, de la manera que cantamos, Señor, dame un nuevo corazón, un corazón enamorado de ti, un corazón que solo viva para ti. Muy interesante, dice, hay una manera distinta de hablar y de pensar. La buena noticia del Evangelio es que Jesús no fue al Calvario para traer un poco de guarnición a tu vida, sino para hacer de ti un hombre nuevo. Y para aquellos que ya somos hijos de Dios, solo os dejo con un versículo que nos va a recordar cómo es nuestra nueva vestidura y que nos ayuda a lucirla con honor. Este versículo está en Isaías 61, es un texto mesiánico, habla de Jesús. Jesús lo usó en la sinagoga de Nazaret para decir que hablaba de él, pero también como yo creo que habla de la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Y esta es nuestra nueva vestidura. Y con este versículo acabamos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué me alegraré? ¿Por qué no permitiré que Satanás me cuente mentiras?
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con joyas. Esto es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Una nueva vida lleva a un cambio de vestimenta. Ahora nos toca lucirla con dignidad y con honor. Pues espero que así sea y que Dios os bendiga.